Los 7 días de creación, para que los comprendamos en la dimensión que los hermanos mayores nos entregan, son 7 cápsulas de tiempo-espacio que contienen 7 pasos de ascenso, 7 días de ascenso, y entre cada día 7 impulsos dentro de cada día creador que van a catapultar al hombre al ascenso de su espíritu. Y estos 7 días de creación es para que esa semilla que fue sembrada en este planeta se convierta en algo tan poderoso y colosal que hasta ahorita desconoce. ¿Qué será en lo que se va a convertir el hombre? Veamos cuáles son entonces los 7 días de creación. Pongámoslo de esta forma. Son 7 cápsulas de tiempo y espacio. Está el día de la vida inicial o primaria, que es el primer día de creación. Millones de años en los que el hombre empezó a aprender. Después el día de la vida razonada. El tercer día es el día de la vida intelectiva o intelectual. El cuarto día es el día de la vida real. El quinto es el día de la vida creacional. El sexto es el de la vida espiritual. Y el séptimo es el día de la vida luz. Vamos a analizar día por día, impulso por impulso, para que nosotros podamos comprender en dónde estamos. Cuáles son los días que ya hemos transitado y los impulsos que ya hemos transitado, y cuáles son los días que están por comenzar para nosotros. Pero es un plan de ascenso, es un plan de ascenso espiritual que no tiene nada que ver con una cantidad de años. El tiempo-espacio en el cual el hombre avanza en cada impulso es de acuerdo al avance de su intelecto, del despertar de su intelecto del espíritu, no el intelecto de la mente, sino aquel hombre que empieza a querer saber realmente de dónde viene. Entonces vamos con el primer día de creación, el día de la vida inicial o primaria. Aparece el hombre primario inicial, al que nosotros conocemos como el cavernícola, el que nosotros hemos malentendido confundiéndole como descendiente de las bestias. ¿Qué sucede aquí? El hombre fue depositado con 0 memorias. Y aquí pasaron 4.300 millones de años para que el hombre conformara el molde para contener y guiarse por la razón. Venía con 0 memorias, no había absolutamente nada grabado en él. Veamos cuál es el primer impulso de este primer día de creación. Es el impulso primario del intelecto y del espíritu. Se conformó en millones de años el intelecto espiritual, una memoria latente y sencilla para impulsarlo. Si el hombre venía con un cuerpo físico, pero no tenía absolutamente ninguna memoria guardada dentro de su ser, para que él pudiera determinar qué comer, qué no comer, vestir, no vestir, calzarse, no calzarse, habitar en algún lugar o estar a la intemperie. ¿Qué fue entonces lo que al hombre le impulsó para que él empezara a conformar memorias? Fue este primer impulso primario del intelecto y del espíritu. El intelecto es la memoria original del Padre Eterno, que el hombre le ha llamado instinto, pero es un intelecto que el hombre ya trae por dentro, que en ese primer impulso se le dio para que conformara su intelecto y su espíritu. Si en el primer impulso nos dieron el intelecto de una forma primaria y el espíritu, es para que nosotros empecemos a conformar memorias a través de lo que nosotros llamamos el instinto de comer, el instinto de cubrirse de la intemperie del clima, del tiempo. Yo pongo el ejemplo siempre en este punto sobre un bebé y una mamá. Cuando la mamá acaba de tener a su bebé y lo pega a su pecho, este de inmediato busca el pezón para succionar y tragar. Ahí es donde viene la primera pregunta. ¿Quién le enseñó al bebé que tenía que buscar el pecho para alimentarse? ¿Quién le enseñó al bebé cómo succionar
y cómo tragar. Esto es el intelecto que él ya viene desde que nace. Ese es el impulso primario que se le da al hombre, el intelecto, y se le entregan los 5 sentidos para que él pueda grabar las memorias a través de todo lo que se encuentra a su alrededor. Entonces veamos el segundo impulso, que es el primer pensamiento del intelecto y del espíritu. A partir de aquí, el espíritu logrado por cada individuo empieza a conducir esa máquina cuerpo dotada de herramientas para el aprendizaje. Al hombre le entregaron, cuando fue depositado en este planeta Tierra, 3 condiciones: un cuerpo físico, un espíritu y un alma. El cuerpo físico es la materia, es la carne que nosotros podemos ver, y ahí están los 5 sentidos, que es el único medio para que el hombre grabe memorias. Pero le entregaron un espíritu conformado en 7. Ese espíritu conformado en 7 es lo que el mundo le conoce como chakras, pero que los hermanos mayores le llaman logosoles, vórtices de energía. Estos logosoles son lo que van a conformar mi espíritu. Cuando yo grabe información a través de los 5 sentidos, toda la información adquirida a través de ellos va a ser grabada directamente en cada uno de los logosoles, en cada uno de esos 7 espíritus que están dentro de mí, como vórtices energéticos, como logosoles. Ahí van todas las memorias de cuanto yo he sido, de lo que yo he grabado, y eso es lo que va a conformar mi espíritu. Pero también le entregaron algo al hombre: el alma. El alma es un fragmento del Padre Eterno, una memoria, por así decirlo, donde se encuentra toda la información de la creación, de cuanto fue conformado desde el principio, antes de la existencia de todos los mundos, antes de la existencia de cualquier cosa material, la memoria del Padre Eterno. Para que el hombre, a través de los 7 días de creación, a través de lo que graba con los 5 sentidos y conforma como memoria en su espíritu, logre conformar su propia alma. El cuerpo es el vehículo, el espíritu aprende a través de las vivencias y el alma es la que sabe. El alma contiene la información de toda la creación, pero depositada en el hombre, para que el hombre sea semejante al Altísimo, para que el hombre sea semejante a esa memoria que le fue entregada. Vamos a poner un ejemplo sencillo. Si el alma se encuentra toda la sabiduría de la creación, que es un fragmento del Padre Eterno, entonces ahí deben estar las leyes con las cuales se creó el universo, que es el amor, la armonía, la paz y una gran cantidad de cosas con las que se construyó o se edificó toda la creación. Por poner un ejemplo muy sencillo, la vida. Si hay vida en el alma y yo a través de mis 5 sentidos mato y se graba una memoria de muerte en mi espíritu, cuando mi espíritu hace comparación con el alma y en el alma existe la vida y en mi espíritu grave muerte, entonces viene una ley ejecutante que funciona con matemática precisión, la ley del karma dharma. El hombre tiene que vivir en carne propia todo el daño que le ha hecho a sus semejantes para que pueda corregir su propio error. Y no es un castigo de Dios, sino es un acto de misericordia para que el hombre pueda corregir, para que el hombre pueda sentir el daño que le hizo a otros y sea testigo de su propia vergüenza. Y tiene que vivir una y otra vez la misma situación hasta que aprenda el por qué la está viviendo. Entonces, es como por poner un ejemplo sobre el alma, que hace una comparación con la memoria. La memoria se me dio a mí en el espíritu, que va a ser grabada a través de esas memorias para conformar mi propio ser, para conformar mi espíritu. Pero el alma es como el manual, es como la guía comparativa de cómo debe de ser mi espíritu. Tiene que ser muy semejante al del Padre Eterno, para que así yo conforme mi propia alma.
Veamos que el Padre Eterno desde el primer día de creación nos dio un fragmento de su alma. Ese es el intelecto que el hombre llamó instinto. El Padre Eterno nos entregó su intelecto desde el primer día de creación, desde el primer impulso. Veamos qué sucede entonces en el tercero. Es el primer pensamiento de la razón. Mientras en el primer impulso solamente es el impulso primario del intelecto y del espíritu, para que a través de ese instinto yo pueda grabar memorias, en el segundo impulso aparece un pensamiento a través de lo que yo grabé. Y en el tercer impulso ya aparece un pensamiento, pero ahora de la razón. Veamos por qué. Porque si yo en el primer impulso a través del instinto grabo memorias, por ejemplo, que me chilla el estómago y me como una manzana que está en un árbol colgando, yo sé que me quita el hambre. Entonces el hombre ahí, de manera inicial, en la que es cavernícola, se da cuenta que la manzana le va a quitar el hambre. Eso ya le genera un primer pensamiento. Pero en el tercer impulso su pensamiento ya es con la razón. Ya no se come la piedra como al principio lo hacía porque no sabía. Se comía la piedra, se enfermaba, se le caían los dientes, se moría, porque no sabía que no podía comerse la piedra. Su instinto solamente le llevaba a meterse cosas a la boca para satisfacer su hambre. El hombre empieza a desarrollar pensamiento y después empieza a desarrollar la razón, pero la razón aún no está desarrollada en su totalidad. Entonces en el cuarto impulso aparece el primer ejercicio del intelecto y de la fuerza del espíritu. Entonces ahora sí, el hombre con las memorias que está grabando empieza a aplicar la fuerza del espíritu. El intelecto creó la primera fuerza del espíritu y esta dio comienzo a la necesidad de vivir. Vida en la búsqueda de las cosas más elementales, el alimento, el abrigo de las inclemencias, la solicitud de compañía y preservación de la existencia, parangones básicos de un pensamiento que apenas se fijó sin más necesidad que cumplir el momento. Es que aquí el hombre se dio cuenta que veía al animal y veía que en invierno ellos, el mamut por ejemplo, no se moría, y veían que ellos sí se morían. Entonces el pensamiento, donde ellos ya empezaron a ejercitar ese intelecto potenciado por la fuerza de su espíritu, les hace pensar que si le quitan la piel al animal y se la ponen ellos pueden protegerse del frío. Y entonces empieza la primera necesidad, como dice aquí, de alimento, de abrigo, de las inclemencias del tiempo, de empezarse a ubicarse en manadas, por así decirlo, o en pequeñas tribus, a unirse para cazar un mamut, a abrigarse, a guardar comida para el invierno porque saben que hay momentos en los que la comida escasea. Entonces ya hay un primer ejercicio del intelecto y de las fuerzas del espíritu, ahí, en este cuarto impulso. Y en el quinto impulso, ahora sí, la razón es impulsada. Mientras en los impulsos anteriores apenas la razón estaba siendo como una forma básica o se estaba conformando el molde de la misma, en el quinto impulso la razón ya empieza a ser impulsada. Los hombres batallan en manadas, se agrupan para vencer las inclemencias y adversidades del tiempo y planeta, se hacen tribus, se dan calor unos a otros. La razón les inspiró ya una data mayor de pensamiento para existir simplemente por la necesidad de permanecer juntos, que recoge la fruta caída del árbol sin pensar que está maduro para caer. Entonces aquí el hombre ya empieza a ubicarse en tribus. Aparecen las primeras familias. Empieza a aparecer el sedentarismo. Ya empiezan a dejar de ser nómadas. Ya saben que hay ciertos lugares donde siempre van a tener alimento, donde siempre van a tener agua. Se empiezan a unificar. Es que desde el primer impulso a ellos nadie les enseñó cómo agruparse. Ellos, por el impulso de su intelecto, que fue el primer impulso, el intelecto primario, lo cual les llevó a unirse entre él y ella,
para poder prevalecer como humanos, para poder reproducirse. Pero aquí en este quinto impulso ya se empiezan a agrupar como familias, como tribus. Y en el sexto impulso aparece el primer pensamiento de la voluntad y actividad de la voluntad. Y así el hombre inicial pensó en recoger una fruta más para el mañana, buscar la caverna o gruta más adecuada, crear la primera palanca. Allí es donde aparecen las primeras herramientas básicas. Fueron incipientes sus herramientas, pero la voluntad, pensamiento trazó la ruta definitiva del nuevo intelecto que se conformaba desde la no existencia. El hombre intuye que debe buscar mejor abrigo y compañía. Se fortalecen los lazos de unión como una frecuencia creadora de la inicial vida, mas la voluntad no es consciente dentro del intelecto. Y así termina el sexto impulso del segundo día de creación. Y vamos con el séptimo y último impulso de este primer día de creación. La razón condicionada como guía de la vida. Aprendió las leyes elementales del permanecer y se unió con los elementos y las cosas que le rodeaban. Pudo continuar al agruparse en tribus como instinto de prevención. No era el hombre todavía. Era demente, pues los reflejos de su pensar venían como ventiscas que vienen y van sin quedarse. Había concluido el primer día de creación para el hombre primario. Y el séptimo impulso de esta criatura entra en la etapa del apocalipsis, pues los tiempos programados en el primer día llegaron al fin, pero igual era un tiempo de revelación. Recordemos que apocalipsis es revelación. Se acaba ese primer día y entonces viene una revelación, pues a partir de este momento nacerá al segundo día de creación. Entonces, como para resumir este primer día de creación, el hombre estaba en una etapa cavernícola. Todavía no usaba su razón, pero apenas estaba conformándola. Y en este séptimo impulso, la razón ahora es la condición como guía de su vida. Aquí va a empezar por primera vez a utilizar todo el potencial de la razón y a desarrollarla durante este segundo día de creación.